Muy buenos días, queridos hermanos. La clase de hoy tratará sobre los atributos de Dios. La definición de atributos, según el filósofo José Ferrater Mora, define atributo como lo que se afirma o lo que se niega de un sujeto. Entonces lo que vamos a ver es cómo la Biblia hace ciertas afirmaciones respecto del carácter de Dios. Sobre la naturaleza de los atributos, podemos decir que cuando hablamos de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a las cualidades de Dios que lo constituyen en lo que Él es, las características mismas de su naturaleza. Es decir, Dios es sus atributos. Hay distintas formas a lo largo de la historia de la teología sistemática de cómo se han ido organizando los atributos. La forma más conocida o la metodología más conocida para clasificar los atributos son los de las categorías de atributos comunicables y atributos incomunicables. Siendo los primeros de estos perteneciendo absolutamente a Dios y que no comparte con su creación, y los segundos, los comunicables, son aquellos que sí comparte con su creación. El teólogo reformado John Frame, al que he citado de manera permanente durante estas últimas clases, hace una organización distinta. Él habla o divide los atributos en una triada, como es su metodología teológica. Los atributos de amor, los atributos de conocimiento y los atributos de poder. También Frame enmarca los atributos de Dios como en la categoría de descripciones autoritativas de Dios, entre las cuales están nombres, imágenes y atributos. O sea, los atributos serían una subcategoría de las descripciones autoritativas de Dios en la Escritura. Otro par de categorías que se ha usado en la historia de la teología sistemática son las cualidades inmanentes o intransitivas y las transitivas. Las primeras pertenecerían dentro de la naturaleza de Dios y las segundas provienen de la naturaleza de Dios pero operan fuera de ella. Otra clasificación son las absolutas y las relativas. Las primeras son las que tiene Dios en sí mismo, y las segundas son las que se manifiestan a través de la relación con su creación. La organización que propone el teólogo bautista Millard Erickson es la de los atributos naturales y atributos morales. No es el primero que propone esta división. Hay otros que lo han hecho antes. Los atributos morales son los que en el contexto humano se relacionan con el concepto justo. Y los atributos naturales son los superlativos no morales de Dios, como son la sabiduría y el poder. El problema que veo, y que otros también ven, en la clasificación específicamente de Erickson, es que los atributos morales de Dios son igualmente naturales a su persona. Él reconoce en su teología sistemática esta dificultad. Sin embargo, no la explica. No respalda por qué va a seguir esa organización. Y clasifica los atributos de la siguiente manera: los atributos de grandeza y los atributos de bondad. Según Herman Bavinck, cualquier tipo de distinción de los atributos divinos tiene el mismo propósito, a saber, insistir en la trascendencia de Dios, o sea, su distinción por encima de la creación del mundo, y en la inmanencia de Dios, con la unidad y su morada en el mundo. La insistencia en el primer grupo nos salva del politeísmo y del panteísmo, y la insistencia en el segundo grupo nos protege del deísmo y del ateísmo. Tenemos que hacer una advertencia. Al reflexionar un poco más nos damos cuenta
de que esta distinción, aunque es útil, nunca es perfecta. Eso se debe a que no hay atributos de Dios completamente comunicables y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Esto será evidente si pensamos por un momento en algunas cosas que ya sabemos nosotros de Dios. O en palabras del propio Bavinck, debemos recordar que los dos grupos de atributos, incomunicables y comunicables, no se encuentran el uno al lado del otro en total separación. Pero tampoco hay que perder la fuerza de la distinción. Y la idea central de esta distinción es que Dios posee todos sus atributos comunicables de manera absoluta y en un grado infinito y por lo tanto incomunicable. Utilizaremos entonces la distinción tradicional en la teología reformada, que sería la de atributos incomunicables y atributos comunicables. Esta distinción ha sido también utilizada por la escolástica reformada, tanto por François Turretin, Hermann Bavinck, por lo menos en la segunda edición de su dogmática, y también Blake, permítanme ver el... Sí, Wilhelmus Brakel, teólogo holandés del año 1700, también hace la misma distinción entre comunicables e incomunicables. También hay que señalar que en la tradición presbiteriana, los sistemáticos presbiterianos, ya sean los Hodge, tanto Charles Hodge y su hijo Archibald Alexander Hodge, lo que hacen es seguir la organización que da la propia respuesta del Catecismo de Westminster, donde define a Dios como Espíritu eterno y así sucesivamente. Vamos a ver entonces los atributos incomunicables. El primero de ellos, la independencia. La independencia de Dios se define de la siguiente manera. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Es la definición que da en su obra de teología sistemática Weingruden. A este atributo de Dios a veces se le llama su existencia propia o aciedad, de las palabras latinas que quiere decir de sí mismo. John Frame este atributo lo califica como un atributo de poder. Esta idea se encuentra fuertemente en el nombre de Yahvé. Se expresa en Juan 5:26 y se describe en pasajes que claramente Dios goza de la independencia de su pensamiento. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26, que dice así. Leo en la Reina Valera contemporánea. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el 27. Y Él le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vemos acá claramente que Dios es un Dios independiente. También Dios es independiente en su voluntad. Vemos en el libro de Daniel, del profeta Daniel, cuando declara, el libro del profeta Daniel es la teología del libro, es la soberanía de Dios por sobre todos los gobiernos de la tierra. Y en el 4:35 nos dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. También esta afirmación de que Dios es independiente, también Dios es independiente en sus planes. Dios tiene el poder o la independencia para planificar tantas realidades como Él se podría imaginar. Esto lo vamos a ver con mayor detención
en el capítulo sobre el decreto divino. Entonces, algunos han argumentado que debido a que Dios es autosuficiente, nunca puede estar triste, pero esto sencillamente no es bíblico. Aunque no debemos, a lo que nos estamos refiriendo es a la doctrina de la impasibilidad divina. Cuando hablamos de impasibilidad divina, nos referimos a que Dios no sufre pérdida, pero no significa que Dios no tenga sentimientos, porque la Biblia está repleta de pasajes bíblicos donde nos dice que Dios ama, odia, es celoso, se siente complacido. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pero no significa que Dios sea sujeto a pasiones, en el sentido de que Él cambia sus decisiones, por ejemplo, o sus relaciones por una situación externa que lo coerciona. Eso no es tampoco es bíblico. La Biblia enseña que Dios tiene todas las emociones que tenemos, aunque de una manera perfecta, porque Dios es Dios y siente como Dios, no como un ser humano. De hecho, Dios se aflige, y eso lo podemos ver en el capítulo 4 del libro a los Efesios, donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a no contristar, a no entristecer al Espíritu Santo. También en Génesis 6, capítulo 6, podemos ver la siguiente afirmación de Moisés respecto a cómo Dios se relaciona con la creación. Dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió mucho en el corazón. Hay algunas versiones que dicen: y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. ¿Sí? De la misma manera que Dios tiene corazón, también se arrepiente. La segunda parte del texto nos da la explicación. Entonces, no creemos en un Dios que cambia. Ojo. Pero no creemos en un Dios insensible. Pero sí, la impasibilidad divina es atendible en el sentido, como dije al principio, que Dios no está sujeto a las pasiones que estamos sujetos los seres humanos. Dios entonces, como dije, tiene todos las emociones, pero de manera perfecta, porque Él es un Dios perfecto y no se contradice a sí mismo, ni externa ni internamente. Otros dicen que debido a la autosuficiencia Dios no puede sufrir. Como dije, esto se ha llamado la impasibilidad divina. Ciertamente Dios no puede sufrir pérdida. ¿En qué? En sus atributos ni en su naturaleza divina. Pero la aflicción de la que hablamos, claramente sí. Y esto lo podemos ver cuando el propio Jesucristo, siendo Dios, sufre, y lo vemos extensamente explicado en la epístola a los Hebreos. Es un tema que trataremos en el apartado de Cristología. La inmutabilidad, el segundo atributo clasificado como incomunicable. Esto significa que Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos, promesas, y sin embargo Dios actúa, en efecto Dios actúa y siente emociones, y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Esto es una declaración de Wayne Grudem, la página 166 de su teología sistemática. Es inalterable. Dios no cambia. ¿En qué no cambia? No cambia en su ser, no cambia en sus atributos, no cambia en sus promesas, no cambia en su pacto. Dios no cambia. Pero sí se relaciona de manera dinámica con su creación y con los suyos. Dios, entonces, es eternamente el mismo. Y debido a esto, no existe cambio alguno en su ser, en sus aspectos de perfección, en sus propósitos, en sus promesas. La Biblia enseña claramente en pasajes tales como Santiago 1:17, que dice de la siguiente manera. Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación.
está hablando de Dios, de su perfección, de sus atributos, de sus promesas. Dios no va a cambiar. Dios no cambia en su pacto. Dios no cambia ni le quita la salvación a sus elegidos, a los que ya ha salvado. No, Dios no cambia en aquello. ¿Qué podemos decir entonces de aquellos textos bíblicos que sí le atribuyen un cambio a Dios? La respuesta es que, primero, que Dios no es un Dios inmóvil, sino un Dios inmutable. Y repito, que no cambia en su ser, atributos, pacto y decreto. Así lo explica el teólogo sistemático Louis Berkhof. Y cuando la Biblia lo describe como arrepintiéndose y cambiando de parecer, esto es evidentemente solo una forma humana de expresarse. En realidad, el cambio no ocurre en Dios, sino en el ser humano y en las relaciones que el ser humano tiene con Dios. En el Salmo 102 hallamos este contraste y vamos a leer los versículos 25 al 27. Salmo 102. Tú fundaste la tierra desde el principio, y con tus propias manos formaste los cielos. Un día ellos serán destruidos, envejecerán como vestidos usados, y tú los cambiarás por otros, pero tú permanecerás. Tú seguirás siendo el mismo, y tus años nunca tendrán fin. Vemos a Dios como un Dios eterno y que no cambia. Pero, por otro lado, vemos que Él destruye o remodela, según lo que vemos más adelante en la escatología bíblica, todo este mundo. Pero Dios sigue siendo exactamente el mismo. Herman Bavinck afirma que la doctrina de la inmutabilidad de Dios es la de la mayor importancia para la religión. El contraste entre el ser y llegar a ser marca la diferencia entre el creador y criatura. Toda criatura está llegando a ser. Es cambiable y constantemente se esfuerza, busca descanso y satisfacción. Y haya descanso en Dios, solo en Dios. Porque solo Él es puro y no está en proceso. De aquí que la Biblia llama a Dios nuestra roca. Vamos a hacer un pequeño excursus aquí, un pequeño paréntesis sobre el asunto de la impasibilidad. Este atributo de ser verdad, de la impasibilidad, de ser verdad, como que Dios no tiene ninguna emoción, que no tiene pasiones y que no tiene emociones, sino que es impasible, que no está sujeto a pasiones. El texto de Hechos, capítulo 14, versículo 15, en la Reina Valera textual, dice lo siguiente: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos. El comentarista bíblico A.T. Robertson, en su libro Imágenes Verbales del Nuevo Testamento, explica diciendo que solo aquí y en Santiago 5:17, que vamos a leer inmediatamente, Santiago 5:17, Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. La Reina Valera 60 dice que era un hombre sometido a pasiones. Pero oró con fervor para que no lloviera durante 3 años y 6 meses y no llovió en la tierra. Es la única parte que sucede esto de somos hombres semejantes a ustedes y que estamos sujetos a, o que somos la raíz de pasión. Según Robertson, significa más exactamente de una misma naturaleza. Ustedes y nosotros somos de una misma naturaleza y afectados por unas mismas sensaciones. La comparación es la que se hace entre seres humanos. Por inferencia, entonces, serían diferentes a Dios, como lo describe más adelante
respecto del propio culto de Zeus. Me refiero al capítulo 14 del libro de los Hechos. Pero la idea de que Dios no tenga en absoluto pasiones o emociones claramente está en conflicto con toda la enseñanza de la Biblia. Y por esta razón no podemos afirmar la impasibilidad de Dios como hoy día se está enseñando por ciertos círculos de bautistas reformados. Más bien, lo opuesto es la verdad. Porque Dios, porque Dios, que es el origen de nuestras emociones y que nos creó con emociones, por cierto, sí, siente emociones, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios se alegra, Dios se entristece, Dios se enoja contra sus enemigos, Él se compadece de sus hijos y los ama con amor eterno. Es un Dios cuyas pasiones debemos imitar por toda la eternidad, porque nosotros, como nuestro Creador, detestamos el pecado y nos deleitamos en la justicia. Y sigo citando, la cita anterior era de John Frame, y sigo citando a John Frame. Por tanto, debemos explicar más ampliamente la inmutabilidad de Dios. ¿Cómo es Dios inmutable? Y él responde lo siguiente: el no cambio en ninguno de sus atributos esenciales. Sus decretos no cambian. Su fidelidad de pacto es inmutable y la verdad de su palabra nunca cambiará. Seguimos entonces con el tercer atributo de la infinidad de Dios. En general, cuando hablamos de infinidad, nos referimos a aquella perfección de la naturaleza divina por el cual todo lo que le pertenece a su ser es inmensurable e incontable. Es un término general que indica la trascendencia sobre la creación según el propio John Frame. Podemos considerar entonces varios puntos de vista sobre la infinidad de Dios. Su absoluta perfección, primero, está en la infinidad del ser divino considerada en sí mismo. No debe entenderse en sentido cuantitativo, sino cualitativo. Ella califica los atributos de Dios, ella califica los atributos comunicables de Dios. Para John Frame, esto significa principalmente que nuestros poderes están limitados por nuestras debilidades, pero el poder de Dios no lo está. También la infinidad, hablando de su eternidad respecto al tiempo. La forma en que la Biblia describe la eternidad es simplemente diciendo que es una duración que abarca edades sin fin. John Frame define la eternidad de Dios en la perspectiva del señorío, que sería su método teológico, como ya lo mencioné. Para él, la eternidad significa que Dios tiene completo poder sobre el tiempo. Para San Agustín, Dios está sobre el tiempo. Para el teólogo Oscar Cullmann, Dios está en el tiempo. No tenemos que tomar una decisión. Las Escrituras hablan de ambas verdades. En palabras de Frame, Dios es el Señor del tiempo y soberano sobre el tiempo. También el atributo de la infinidad de Dios relacionada con el espacio llamada inmensidad. Berkhoff lo define como aquella perfección del ser divino por medio de la cual trasciende a todas las limitaciones espaciales y sin embargo está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Este atributo también es descrito o clasificado como omnipresencia. Para Frame significa que Dios no solamente está sobre el espacio, sino también está en él, cubriéndolo todo. No podemos escapar de Dios. Dice que Él está en todos lados porque su poder, conocimiento y amor están por sobre todas sus obras. En otras palabras, no podemos escapar de Él porque Él es el Señor. Cuarto atributo, la unidad de Dios. Y podemos la dividen los sistemáticos en dos. La unitas singularitatis, que este atributo insiste sobre la unidad y la unicidad de Dios. El hecho de que Él es numéricamente uno, unidad, y que en su carácter también es único, unicidad.
Vemos esta enseñanza claramente enseñada en el Shema de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también la segunda, la unitas simplicitatis, que cuando hablamos de la simplicidad de Dios, queremos describir con esta expresión el estado o la cualidad de su ser simple. Estoy citando a Luis Berkhoff. La condición de un ser libre de toda división en partes y por lo tanto libre también de toda composición. Wayne Grudem señala que Dios no está dividido en partes y sin embargo vemos que en diferentes ocasiones se hace énfasis en los diferentes atributos de Dios. Si bien es cierto, dice Berkhoff, que la Escritura no menciona en forma explícita el atributo de la simplicidad, se deduce claramente por su autoexistencia y por la inmutabilidad divina. Todo ser que está compuesto de diferentes partes jamás puede existir de manera autónoma, por la simple razón que depende de las partes previamente existentes, ni tampoco puede ser inmutable debido a que cada parte que es añadida causa cambio en su ser. Dios no sufre ningún tipo de esos cambios. Debemos señalar entonces algunas proposiciones sobre la simplicidad de Dios para cerrar este atributo. La esencia de Dios no es una colección de atributos. No es que Dios tenga atributos adheridos. Los atributos de Dios no son adiciones a su mismo ser. Lo que Dios es Dios es sus atributos. Pueden revisarlo en la sistemática de Wayne Grudem, donde aparecen estos círculos a Dios con muchos circulitos, justicia, bondad, ira, etcétera, formando a Dios. No es una colección de atributos. Tampoco, y la otra aparece un círculo completo, con muchos circulitos agregados a este círculo más grande, con todos los atributos, como adicionándose. Tampoco son. No están adheridos a su ser. Él no es una colección, ni tampoco están adheridos. Más bien es un círculo con líneas que se entrecruzan. Vale decir, Dios siempre actúa según todos sus atributos. Pasemos ahora, entonces, a los atributos comunicables. Luis Berkhoff define los comunicables como aquellos que tienen cierto parecido con los atributos del ser humano. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que lo que se encuentra en el ser humano es tan solo una similitud finita e imperfecta de aquello que es infinito y perfecto en Dios. Vamos a ver entonces los atributos de Dios respecto a las comunicables que describen su ser. Primero, la espiritualidad. El apóstol Juan en su Evangelio nos dice en el 4:24, Dios es espíritu. Y aquella perfección por la que Él, de una manera completamente única, se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas. El primer atributo que destaca el Catecismo de Westminster es la espiritualidad de Dios, diciendo, Dios es un espíritu eterno. Por medio de la enseñanza de este atributo de la espiritualidad de Dios, la teología insiste en el hecho de que Dios tiene que ser un Dios real, eternamente original, distinto del mundo, y que es de ser verdadero, real, inmaterial, invisible y sin composición o extensión. Otro atributo, el número 2 de los atributos que describen el ser de Dios, serían la invisibilidad. Grudem, partiendo de la espiritualidad de Dios, agrega este otro atributo, la invisibilidad, diciendo que lo siguiente, que la invisibilidad de Dios quiere decir que nosotros jamás podremos ver la esencia total de Dios, todo su ser espiritual. Y sin embargo, Dios se nos muestra mediante cosas visibles. ¿Sobre qué cosas? ¿Por medio de qué cosas? Primero, las teofanías. Dios es esencialmente invisible, porque es espíritu. Sin embargo, la Escritura nos muestra que hay algunas apariciones de Dios, las cuales llamamos, como acabamos de decir, teofanías. El espectador ve a Dios, pero no en su esencia total, ya que es imposible para el ser humano contener dicha experiencia. Vemos varios relatos allí en el Génesis, donde tenemos, en el Pentateuco, donde tenemos varias teofanías. También podemos ver, tales como, por ejemplo, el ángel de Jehová. Podemos ver la visión de la espalda de Dios
cuando la ve Moisés, y así sucesivamente apariciones de Dios, pero que no son total, no es su esencia total. Tenemos la manifestación más maravillosa y más grande que cualquier otra teofanía o aparición veterotestamentaria, que es la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo. Dice lo siguiente el apóstol Juan dice lo siguiente en su evangelio, citando al propio Señor Jesucristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En esa última noche oscura de jueves, antes de ser traicionado, cuando habían salido del aposento alto, iban camino al Getsemaní, les dice estas maravillosas palabras. Y el apóstol Pablo también, en concordancia con la teología de Jesús, le dice a los colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible. John Frame le llama a este atributo la incorporeidad y lo explica de la siguiente manera: los cuerpos no pueden trascender en el espacio ni en el tiempo, pero Dios sí. No obstante, Él puede tomar un cuerpo, y lo ha hecho, especialmente en Cristo. O sea, el Señor ha tomado un cuerpo y hoy día reina sobre nosotros. El conocimiento de Dios, también llamado como omnisciencia, Berkhoff la define como aquella perfección por la que Él, de una manera completa y única, se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas posibles y actuales. Wayne Grudem agrega a esta misma definición como un solo acto sencillo y eterno. Ese es el conocimiento de Dios. Así Dios conoce, como un solo acto. Este conocimiento, como dije, se le llama también omnisciencia, porque abarca absolutamente todo. La sabiduría de Dios consiste en la inteligencia de Dios, que se manifiesta cuando adapta los medios para realizar sus propósitos. Esa es la definición de Louis Berkhoff. Grudem la define como: la sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Citando nuevamente a Berkhoff, Dios causa que todos los demás propósitos sirvan a su propósito máximo, la gloria de su nombre. Entonces, se puede contemplar la sabiduría de Dios en la creación, como lo podemos ver en el propio Salmo 19, los primeros 7 versículos. Y también la podemos ver en su palabra, citando el mismo Salmo del versículo 7 al versículo 14. También la podemos ver en la providencia de Dios. Podemos ver su sabiduría. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos 8:28, nos dice lo siguiente en un texto tan conocido: que a los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para su bien. Lo voy a leer en esta versión. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y también podemos ver esta sabiduría en la redención de Dios. Nuevamente citando al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 10, para dar a conocer ahora, por medio de la Iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Quinto atributo: la veracidad o la fidelidad de Dios. La veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero, primero, en su esencia, y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad, y la norma suprema de verdad. El teólogo bíblico Gerhardus Voss responde a la pregunta: ¿qué se entiende por el atributo de la veracidad divina? Y responde en 3 partes. Primero, la veracidad metafísica. Dios concuerda con su propia comprensión y por lo tanto en contraposición con los ídolos. Él es el único Dios verdadero. En segundo lugar, su veracidad ética.
Dios se revela a sí mismo tal como es en realidad. O sea, Dios se ha revelado como el Dios verdadero y verdaderamente como es. Y en segundo lugar, la veracidad lógica, lo que hace que los conceptos que necesariamente debemos formarnos de las cosas según la estructura de nuestras capacidades cognitivas concuerdan ciertamente con la realidad. Atributos morales. El primero de estos atributos es la bondad de Dios. Por bondad de Dios nos referimos a aquella bondad en acción, que se revela haciendo el bien a otros. Consiste en aquella perfección de Dios que lo impulsa a tratar generosa y benévolamente a todas sus criaturas. Esta bondad también se manifiesta en el amor de Dios. Grudem escribe lo siguiente: el amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. Podemos ver que este atributo no solo está dirigido a la creación de Dios, sino que también es un atributo interno de la Trinidad, ya que antes de que el mundo fuese y Dios estuviese solo, entre comillas, Jesús declara lo siguiente en el Evangelio de Juan respecto a este momento de la eternidad de Dios. Habla de la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Grudem sigue escribiendo y dice: el amor entre el Padre y el Hijo también presumiblemente caracteriza su relación con el Espíritu Santo, aunque no se menciona de manera explícita. Este amor eterno entre el Padre y el Hijo y el goce por cada persona de la Trinidad procura dar gozo y felicidad a las otras personas. También el amor es puesto en el Nuevo Testamento con la expresión clara de este amor por sus elegidos. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El teólogo bíblico Gerhard Voss pregunta lo siguiente: ¿es el amor el atributo central del ser de Dios? Y responde con un enfático no, porque todos los atributos son el ser de Dios. Es más, los teólogos que se aventuran a hacer del amor de Dios el atributo central hacen esto a expensas de otros atributos, por ejemplo la santidad, como si Dios no fuera otra cosa que amor puro y abnegado. La Escritura nos enseña la Escritura, dice Voss, la Escritura nos enseña en que hay el teólogo bíblico Gerhardus Voss pregunta: ¿es el amor de Dios el atributo central del ser de Dios? Y responde: no, porque todos los atributos son el ser de Dios. Es más, los teólogos que se aventuran a hacer del amor de Dios el atributo central hacen esto a expensas de otros atributos. Por ejemplo, la santidad, como si Dios no fuera otra cosa que amor puro y abnegado. La Escritura nos enseña que en Dios hay un amor abnegado, pero al mismo tiempo enseña que hay más que este amor y que también está subordinado a la ley más elevada de la vida racional de Dios, a saber, en primer lugar, Él se quiere a sí mismo y se glorifica a sí mismo. La gracia de Dios. Tradicionalmente hemos escuchado que la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Al declarar que es inmerecido y no hacer la siguiente salvedad, nos pondría a nosotros, por decirlo de alguna manera, 0-0 con Dios, como si no hubiésemos hecho nada para merecerlo. Sin embargo, esta definición queda corta. ¿Por qué razón? Porque no es que no hayamos hecho nada para merecerlo, sino por el contrario, hemos hecho todo para no merecerlo. Recuerden que nosotros éramos enemigos de Dios, y cuando éramos enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces sería un
don desmerecido de Dios. Una definición en esta línea la da Louis Berkhof escribiendo: de acuerdo al sentido que la Escritura le da a este término, la gracia de Dios consiste en el amor inmerecido de Dios hacia aquellos que no solo han perdido el derecho a recibirlo, sino que por naturaleza se encuentran bajo el juicio condenatorio de Dios. La misericordia de Dios. Grudem la define como la bondad de Dios hacia aquellos que están afligidos y angustiados. Es el amor por la miseria. Ciertamente, esta misericordia ha sido manifestada de manera patente en la venida y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia de Dios o la longanimidad es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Esta contempla al pecador que, pese a las repetidas amonestaciones y advertencias, sigue pecando y se manifiesta en particular posponiendo el juicio que dicho pecador merece. Pasemos ahora a la santidad de Dios. Hay dos elementos que debemos distinguir básicos en la santidad de Dios. Primero, el elemento de la singularidad. Dios está totalmente separado de su creación. Es distinto a su creación. Louis Berkhof define este aspecto como aquella perfección divina por la cual Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas con infinita majestad. El otro aspecto de la santidad es su absoluta pureza o bondad. La santidad ética de Dios, dice Berkhof, la cual consiste en su separación moral, es decir, del pecado. Milan Erickson escribe: la perfección de Dios es el estándar para nuestro carácter moral y la motivación para la práctica religiosa. Todo código moral se deduce de su santidad. El libro de Levítico versa lo siguiente en el capítulo 11, los versículos 44 y 45. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Y con Frame declaramos también que la santidad de Dios entonces está estrechamente ligada a su señorío. Berkhof resume el atributo de la santidad de Dios como sigue: como aquella perfección de Dios, en virtud de la cual Él eternamente ordena y mantiene su excelencia moral, aborrece el pecado y demanda la pureza de sus criaturas. El séptimo atributo moral sería la justicia de Dios, que consiste en aquella perfección de Dios por la cual Él se manifiesta en contra de toda violación de su santidad y demuestra en todos los aspectos que Él es el Dios santo. Se deben distinguir por lo menos algunos aspectos de la justicia de Dios. Primero, la justicia rectora de Dios, que sería la rectitud que Dios manifiesta como soberano, tanto bien como mal. En virtud de esta justicia, Él instruye un gobierno moral en el mundo e impone una ley justa sobre el ser humano, con promesas de recompensa para el obediente y amenazas de castigo para el desobediente. Esto lo podemos ver en el libro de los Salmos, en Isaías y también en el primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En segundo lugar, la justicia retributiva de Dios debe ser atribuida a Dios tanto en referencia a la recompensa como al castigo. Todo lo que hace Dios es justo. Dios es justo cuando actúa según sus promesas o amenazas. Dios es justo cuando libera y salva a una persona. Escribe Wilhelmus Brackel en su libro El servicio razonable del cristiano, en el tomo número 1. Y pasaremos, para finalizar, con los atributos de soberanía. Primero, el atributo de la voluntad de Dios. No hay más, declara Brackel,
que una sola voluntad de Dios. Sin embargo, hay una distinción entre los objetos en los que se relaciona su voluntad. Veamos el versículo clave para entender esta voluntad, que está en el capítulo 29 y versículo 29 del libro de Deuteronomio, que dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Dios nuestro Dios. Perdón, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por lo tanto, al reconocer esta distinción en este capítulo, en este versículo, vemos la voluntad decretiva de Dios, lo que le llama la voluntad secreta, la voluntad la voluntad no revelada. ¿Ya? Entendemos entonces esta voluntad decretiva como la voluntad de su beneplácito, la voluntad secreta de Dios, que es el propósito y el beneplácito de Dios que Él ejecutará, ya sea por sí mismo o por agencia de otros. Cuando pensamos en la voluntad decretiva de Dios, es una voluntad secreta, una voluntad que no conocemos sino cuando miramos la historia. La voluntad del mandato o la voluntad revelada de Dios, la voluntad preceptiva, la voluntad prescriptiva de Dios. Esta voluntad hace referencia al principio regulador de la vida, así como las leyes que Dios ha dado para conocer y ha prescrito para que el hombre pueda vivir como Él quiere que viva. Es la segunda parte del versículo 29 del capítulo 29 de Deuteronomio que acabamos de leer. Pero las reveladas, las cosas secretas son de Dios. El futuro, su decreto, es de Dios, no lo conocemos. Pero las reveladas, esas nos pertenecen a nosotros y para nuestros hijos, un fuerte contenido de pacto, para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. En último lugar, el poder de Dios, también conocido como la omnipotencia. La omnipotencia de Dios, escribe Grudem, quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Ahora, Louis Berkop hace la siguiente aclaración, que la omnipotencia no debería ser entendida como que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios actúa según sus propios atributos. Esto quiere decir que Dios no puede pecar, que Dios no puede mentir, que Dios no puede cambiar, que no puede negarse a sí mismo. Dios actúa, como dijimos, según todos sus atributos. Por lo tanto, si tuviéramos solamente un Dios poderoso y omnipotente, tendríamos, como decíamos en alguna parte de esta clase, un Dios pasional como los dioses griegos. Y estaríamos adorando a un tirano. Si Dios fuera solamente sabio, sería un filósofo. Si Dios fuera solamente amoroso y bondadoso, estaríamos hablando así como un anciano amoroso o un viejito pascuero. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos, y sobre todo del poder de Dios, que Dios actúa conforme a todos sus atributos con poder. Reflexión final. Y voy a citar a Wilhelmus Brakel, que dice lo siguiente en la última parte de su sección sobre los atributos, titulada como el deber del cristiano de reflexionar en los atributos de Dios. De esta manera, dice, hemos procurado presentarles el ser y las perfecciones de Dios. Dios es nuestro Dios. Él es el objeto de nuestra religión. Por consiguiente, el deber de todos los que practican la religión es reflexionar continuamente en el Dios tal y como Él es. Vivir en la contemplación de Él, caminar delante de su rostro, ya que esto es lo que el Señor requiere de aquellos que son suyos. Estamos llamados a conocer a Dios plenamente en sus atributos, como Él se ha revelado. Y es a ese Dios a quien debemos adorar. Dios
ha mostrado y nos demuestra exactamente quién es Él, con todos sus atributos, con todos sus nombres y sus perfecciones. Es a este Dios al que nosotros debemos adorar. Si nos imaginamos a Dios y nos creamos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, estaremos violando la ley de Dios y transformándonos en meros idólatras. Que Dios les bendiga.